Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alfredo Martínez Alemán y soy alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para este día traigo lo que es la práctica número 4 de circuitos eléctricos que lleva por nombre, de circuitos eléctricos 2, que lleva por nombre conexión en paralelo alimentado por una fuente de corriente alterna. Muy bien, para continuar con nuestra práctica, se puede observar aquí que se tuvo que tomar dos distintas resistencias. La primera fue para un foco de horno o refrigerador para el circuito resistivo y como vemos se tuvieron que tomar dos valores de resistencias distintas con una potencia de 40 watts el primero y las dos con alimentación de 110, que es la que tenemos en casa. Mediante cálculos pudimos determinar lo que fue su valor de resistencia para ambas. Sí, por medio de la ley de Ohm conocemos que despejando obtenemos la resistencia. Entonces, eso fue para el circuito resistivo. Para el circuito inductivo se considera un motor eléctrico para licuadora, ¿sí? El cual tenía una potencia de 0.5 HP, el voltaje de alimentación de 110 y por medio de cálculos pudimos conocer su resistencia. Por último, para el circuito capacitivo se considera una secadora de ropa, el cual la capacitancia era de 20 microfarads, la alimentación de 110 voltajes y la potencia de 1 HP para poder así, mediante la ley de Ohm, encontrar su resistencia de 16.21 ohms. Para determinar las impedancias pues como podemos ver por medio de fórmulas, conocemos que la inductancia al final nos dio 0.086 henrios y la capacitancia 0.00164 farads. Estos valores, recordemos, se van a sustituir en los próximos circuitos. Bueno, para comenzar con el análisis de la conexión en paralelo, para el circuito resistivo se tomaron en cuenta las dos resistencias de dos focos, ¿sale? Y sabiendo que es una conexión en paralelo, pues se conoce que el voltaje va a ser el mismo, no hay que calcularlo. Sin embargo, la corriente sí va a variar, por lo cual se tiene que aplicar un divisor de corriente, encontrando previamente o primeramente lo que es la resistencia total, encontramos la corriente total mediante cálculos, para después encontrar la corriente en cada resistencia y así la llevaremos a comprobar en un momento más a multisim. Para el siguiente circuito, que es el inductivo, aquí claramente no se ve, pero es una bobina, recuerdo, conectado en paralelo con una resistencia. Entonces, como ya se mencionó previamente, todas las conexiones en paralelo debemos recordar que tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, se calcula lo que es la resistencia total. Por medio de la ley de Ohm se calcula la corriente total y se hace una división de corriente, para lo cual pues ya nos da los valores. Igualmente los iremos a comprobar. Para el circuito capacitivo, por último, tenemos que en vez de una bobina y una resistencia, encontramos ahora una capacitancia, para la cual, ¿sí? Recordemos, el mismo voltaje, hacemos el mismo procedimiento, encontramos la resistencia total y pues, así encontramos la corriente total para después hacer un divisor de corriente. Entonces, todos estos valores o algunos de estos valores de corrientes van a ser comprobados mediante multisim, junto con los voltajes, que obviamente si nosotros quisiéramos encontrarlos, pues nos va a dar 110, nos tiene que dar 110 y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces vamos a multisim rápidamente. Vamos por partes. Primero vamos a abrir el circuito RR. El circuito RR o resistivo, como podemos ver, tenemos aquí lo que hemos planteado desde un principio, la fuente de alimentación de corriente alterna y las dos resistencias. Conectamos lo que son nuestros multímetros y nos da el voltaje de 110. Recordemos que pues esto se cierra a 110, ¿de acuerdo? 110 volts, que es lo que me entrega la fuente. Y aquí un multímetro conectado en serie con la resistencia para hallar su amperaje. Entonces este número sería el número de amperes que pasan por ahí, la corriente que está circulando por esa resistencia. Ok, entonces así podemos comprobar que nuestros valores están correctos. Continuando con el circuito RC o circuito resistivo capacitivo, ¿sí? Vamos a tener que recordar que tenemos la capacitancia conectada en paralelo con la resistencia, entregándome 110 de fuente. Entonces vamos a correr lo que es el circuito, vamos a abrir nuestros multímetros. Aquí, como podemos ver, está conectado en paralelo. Entonces lo que yo ando buscando lógicamente es un voltaje, para lo cual encontramos que son 110.
110 volts. Recordemos que cualquier conexión en paralelo tiene el mismo voltaje. Abrimos el de este lado, ando buscando un voltaje. Está conectado aquí lo que es en paralelo. Ahí me arroja un error. Y vamos a abrir lo que es el otro. Esta corriente, ahí está. Ya me arregló los 110 que teníamos de este lado por error. Y me arroja lo que es la corriente en amperes. Recordemos que no pasa nada si la unidad me la arroja en miliamperes o amperes. Entonces esta corriente es la que circula por la capacitancia. ¿Sí? Valor también comprobado. Entonces, por último, ya nada más abrimos lo que es nuestro circuito RL o nuestro circuito inductivo, resistivo inductivo. Y pues podemos ver, aquí ya tenía abierto lo que son las pantallitas de los multímetros. Estos 110 pertenecen a esta conexión en paralelo, que es el voltaje de la bobina. Recordemos, una vez más, cualquier conexión en paralelo me va a dar 110 de voltaje. ¿Sí? Se va a repartir el mismo voltaje para ambos elementos. Y por último, la corriente, que aquí está la conexión en serie. Esta es la conexión en serie aquí de este multímetro. Entonces, para encontrar corriente, recordemos que tenemos que conectar en serie. Entonces, esta corriente es la que pasa por esta resistencia. Y una vez más, comprobaríamos nuestros valores que determinamos aquí. En lo analítico, método analítico, ¿sí? Una vez más lo comprobamos. Y bueno, como conclusión, me gustaría agregar, déjenme ver si puedo voltear la cámara. Bueno, como conclusión, en lo personal, este tipo de actividades o de prácticas nos sirven para irnos familiarizando con lo que podamos toparnos en la industria, la solución de problemas y sobre todo el que nosotros vayamos adquiriendo grandes herramientas desde ahorita, grandes herramientas a lo mejor con circuitos, con ejercicios pequeños, pero siempre es importante y es vital que nosotros comencemos a adquirir esas herramientas, que comencemos a adaptarnos, que comencemos a conocer y a poco ir profundizando cada uno de los temas que abordan esta rama de la ingeniería eléctrica. Y yo, pues como ingeniero mecánico electricista, se me hace muy interesante, es una de las ramas muy importantes y más grandes, quizá más ondas de verdad de querer profundizar. Y pues bueno, así concluiría yo lo que es mi práctica número 4.